concepto de confesión viene del griego homologein, homologein, confesión, confesar. En la Biblia muchas veces se refiere a confesar un pecado o el asunto de la culpa que siente alguien, pero el sentido que también está en la Biblia es el significado, por ejemplo, decir o hablar la misma cosa. ¿En qué sentido decir o hablar la misma cosa tiene que ver con el cómo llegar a ser cristiano? Ustedes han caído, igual que yo, en ese tradicionalismo de que ven a una persona metida en la pila y le pregunta, diga con su boca, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, parecemos chavalitos de 5 años. Eso es todo el tema de la confesión. Mientras la Biblia lo amplía, mientras la Biblia profundiza en el tema de la confesión, nosotros solamente el día del bautismo escuchamos esa palabra célebre. ¿Por qué? Porque creemos que es magia. Creemos que es un brujo ahí con una varita. Que, que Merlín hizo tocar nuestra cabeza ahí con la varita y que de pronto todo cambió. Ay, el hermano ya dijo. Lo dijo a la hora del bautismo. Eso es todo. Y en la Biblia, yo quiero que leamos varios pasajes, por favor. Mateo 10:32. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Listo. Ahora Lucas 12:8. Puede ser 8 y 9. Lucas 12:8 y 9. Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. La confesión de fe en el Señor Jesús es necesaria para validar el discipulado. Juan 9:22. Y hermano Julio, Juan 12:42. Los padres respondieron de este modo porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga. Les pregunto, ¿a quiénes se está refiriendo ahí el texto? A los que no podían, aunque querían hacerlo, a los que no podían confesar al Señor Jesús o a los que estaban siendo bautizados. Ustedes saben por qué estoy haciendo esta pregunta. Ahí no hay ninguna ceremonia de bautismo, ahí no están metiendo a nadie al agua, ¿o sí? Ahí no es palabras mágicas a la hora de sumergir a alguien al agua. El ostracismo religioso, que no es más que el destierro, que es más el quitarle los derechos a alguien que no merece seguir siendo parte de nuestro club, de nuestra comunidad, a eso se refiere el ostracismo, es el que les impedía, y no solamente a unos gatos como yo, eso se refiere también a gente importante. ¿Cómo es que dice ahí Juan 12:42?
de los principales creyeron en él. De los principales creyeron en él, pero no lo confesaban. ¿Qué les parece? Ay, que solo con creer, sí, pero creer como los demonios, que creen y tiemblan, dice Santiago. No lo confesaban. Ay, que si viniera una persecución, esos hermanos del primer siglo, porque eran tontos. Para lo que costaba decir, no, yo no sé de Jesús y seguir con mi vida tranquilo. No es así como funcionaba ni el llegar a ser cristiano, ni la vida o el caminar cristiano en aquella época. Es con la distorsión de la comodidad de muchos que distorsionamos las enseñanzas y las vamos acomodando y solamente ponemos atención a lo que hacen los demás, a cómo se ve. Y por eso les insisto. Ah, no, se metió al agua, está bautizado. Bendito sea Dios, va directo al cielo. Ajá, y mire, ¿vamos a ir a la vela? Sí, vamos a ir a la vela. Y era bautizado. Esa es la pregunta. ¿Y era bautizado? Si era bautizado, hacemos un culto, porque ¿qué palabras voy a decir yo si la persona no fue bautizada? Más bien voy a desconsolar a la familia. Y tiene mucho sentido. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que no vamos a llegar a decir a alguien, mire que su pariente va para el infierno. Que no, no podemos llegar diciendo eso. Pero el punto es que siempre estamos diciendo, pero estaba bautizado. Nunca confesó al Señor. Ni predicando, ni hablando, ni, ni invitando a los conocidos, a sus nunca confesó al Señor Jesús, pero a nadie le importa. Se metió al agua, nunca se arrepintió. ¿Cómo sé que nunca se arrepintió? ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mentalidad, cambio de actitud, pero no preguntamos, pero se arrepintió. Pero creyó de la manera que enseña el Señor Jesús que debemos creer, pero confesaba constantemente al nombre. No, solamente preguntamos, pero era bautizado. ¿Saben por qué estoy insistiendo lo del bautismo, verdad? Porque yo quisiera que ustedes estuvieran atentos a la escritura y no a la tradición, lo que durante toda su vida han escuchado. Los bautizazapos, a mí me da vergüenza que nos dijeran los bautizazapos, los relámpagos, o sea, la irresponsabilidad de meter a alguien al agua sin predicarle, sin siquiera esperar que la persona pues lo deseara, sino la presión. A Mateo 11:25. Este sería ya en el caso de Raquel, y Lucas 10:21, hermano Lamberto. En aquel tiempo Jesús respondió y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. El caso que tenemos ahí es la confesión del Señor Jesús en alabanza al Padre. Él nos da un ejemplo de la importancia de la confesión. Él alabando a Dios al confesarle públicamente. No es como aquel, ¿verdad? Que creía en él, pero en secreto. En secreto para no ser perjudicado por el cargo que ostentaba. Hermano Lamberto. Lucas 10:21. En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios.
a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Primera de Timoteo 6:13, Rixi. Vamos despacito porque quiero que traten lo más posible de concentrarse. Los diferentes casos en que se aborda el tema de la confesión aún del mismo Señor Jesús, alabando a Dios en su confesión, la importancia de los cultos, aquellos que no les gustan los cultos en casa, cuidado, estamos también ahí mal, porque claro, no nos gusta que hagamos, no nos gusta hacer cultos en casa, porque Delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. de la buena confesión o buena profesión. Aquí dice buena profesión. Debe ser alguna versión popular. La de ustedes también dice buena profesión. Declaración, dice la mía. Ok. Declaración. ¿Y Raquel? Ujú. Confesión, dice la de Raquel. Es una versión muy popular la que tiene Rixi. La buena confesión ante Poncio Pilato. Es decir, dar testimonio acerca del Señor Jesús se convirtió en esa frase conocida como buena confesión. Es algo así como popularizar una forma de identificar al cristianismo de esa época. Y vamos a ver otros versículos para que se den cuenta que no miento. Filipenses 2:11, hermano, ahora sí le toca a Lamberto, ¿verdad? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se espera de todo cristiano esta confesión. ¿En cuál de todos esos versículos que hemos leído está refiriéndose al acto del bautismo? De los que hemos leído, ninguno. Hay otros que sí, hay otros textos que sí se relacionan con el acto del bautismo. Pero los casos que hemos leído, el Señor Jesús no está siendo bautizado cuando confiesa, ¿verdad? Y alaba a Dios delante de los hombres públicamente. Y el apóstol Pablo dice que se espera de todos los cristianos que confiesen. Y confesar no es decime una vez en tu vida que yo soy tu Señor. Eso no puede ser confesar. Estamos hablando de cómo llegar a ser cristiano, pero también implica el caminar en esta vida. Entonces tiene que ser una actividad constante. Primera de Corintios 12:3. ¿Tiene o no tiene que ver el Espíritu Santo en esto de la confesión? Por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Quién puede decir anatema refiriéndose al Señor Jesús y afirmar al mismo tiempo que está el Espíritu Santo con él? Es imposible. Y en el otro caso, la otra cara de la moneda, es gracias al Espíritu Santo que podemos decir qué cosa, Raquel. Que Jesús es el Señor. Es solamente, es por el Espíritu Santo que podemos decir que Jesús es el Señor. Ustedes me pueden llamar ridículo con lo que voy a decir, aunque se les olvide mañana, pero mi obligación es decírselo. Yo les comenté hace poco que a mí me da un nervio, me da miedo, y a muchísimos que sea en YouTube, en Facebook, en el púlpito, en una congregación, en otra, y están predicando y dicen, miren, Jesús vino, Jesús hizo. Mira, a mí me da miedo y les decía yo a ustedes,
pero si no es el gato que me encontré en el camino. A mí me cuesta usar esa frase así, decir, Jesús, es cierto, es mi hermano mayor, él dice que lo consideremos como un hermano, pero yo quiero ubicarme. Cada vez que hablo de él, yo no digo, fíjense que Jesús, aquí vengo a hablarle de Jesús. Y no quiero usar ese texto como argumento, pero cuando yo no les digo a ustedes, el Señor Jesús tal cosa, yo me siento como que me va a caer un rayo encima. Por eso les digo, refiéranse a mí como ridículo, como anticuado, como lo que sea. Y les decía también, yo creo que hablábamos de la oración y se lo he dicho a algunos hermanos ahí en la iglesia donde estoy. Tú que estás en el cielo, dice, y mira que por tu causa, que si no lo confesamos como nuestro Señor y nos ponemos de igualado, yo creo que hasta en eso tiene que ver. No es ese todo el tema de la clase, pero versículos como este me dan... Háganme ese... Bueno, tal vez no es necesario si ustedes mismos lo saben. Usted se mete allí a Google o a Google y le ponen ahí oración a Dios Padre. Nadie lo trata de usted. Nadie. Igualados que somos. Ahí en Google, pues, en YouTube, en Facebook. Yo quiero que me enseñe, a lo mejor se lo debería dejar de tarea, a ver si encuentran una publicación en la que digan, Señor, le rogamos a usted, etcétera, etcétera. Ahí está el desafío. Encuéntrenme una oración, porque hay muchas oraciones al Padre. Encuéntrenme una que lo trate de usted al Padre. Si es nuestro Señor y lo vamos a confesar como nuestro Señor, los desafío que encuentren una. Y le vamos a dar 10,000 likes de premio para que monetice esa persona que hizo esa oración, ¿verdad? Refiriéndose. O que digan Señor Jesús. Dice Romanos 10, 9 al 10. Si con tu boca confesaras a Jesús como Señor, no de tú a tú. Si confesaras a Jesús como Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esto que estamos hablando de todos estos textos bíblicos parece que tienen que ver con la salvación. Lo dice Pablo en Romanos 10, 9. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, somos justificados por fe, pero con la boca se confiesa para salvación. Es un tema delicado. Así con tanta insistencia que ustedes le dicen a una persona del bautismo, ¿con qué tanta insistencia se le habla de confesar al Señor Jesús como nuestro Salvador, como Dios, como el Creador, etcétera? ¿Quién es el que le da tanto énfasis al tema de la confesión? Les voy a decir una noticia que ustedes ya conocen. Los testigos de Jehová. El principal énfasis de ellos es ir a proclamar, confesar el señorío. Y no creen que Él sea Dios. ¡Qué paradoja! ¿No les parece una paradoja? No creen que el Señor Jesús sea Dios. Pero como el Señor Jesús mandó a proclamar el Evangelio, y en el Evangelio se establece el señorío de Él, insisten en ese tema a tal punto que antes de ser bautizados, sus miembros ya andan confesando y proclamando el Evangelio. ¿Y nosotros? Métete al agua, métete al agua, métete al agua, te metes al agua y vas para el cielo. Y el tema de la confesión, dice Pablo, dice el Señor Jesús, dice la Escritura, dice
todo el Nuevo Testamento que está relacionado con la salvación. Ay, hermano, pero es que yo mucho trabajo. ¿Yo a quién le voy a proclamar? ¿Dónde voy? ¿Qué es eso? Ya me imagino lo que dijeran los primeros cristianos escuchando a la hermana María decir que no, que proclamen otra. Yo tengo que atender mi negocio. Ya me imagino escuchando a los primeros cristianos a la hermana María diciendo esas cosas. Volvemos a leer 1 Timoteo 6:12. Me gusta cuando dice la buena confesión. ¿Ya ustedes habían leído antes esa frase en la Biblia? La buena confesión es casi como decir la buena nueva. Pónganle atención, por favor. La buena confesión. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, no dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios, y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Amén. Ok. Ese también está relacionado con el tema del bautismo, igual que Romanos 10, 9 al 10. Aunque ahí no dice que fue a la hora del bautismo, pero inferimos que sí se está refiriendo a eso el apóstol Pablo. Y por eso yo les ponía un par de versículos para cada frase, para cada punto que estamos abordando. Hebreos 3:1. Este tema de la confesión parece, según Hebreos 3:1, Hebreos 4:14, parece que la confesión se transformó en sinónimo de religión cristiana. Parece, si estoy equivocado, ayúdenme ustedes. Hebreos 3:1, ¿y cuál fue el otro? Hebreos 4:14. Hebreos 3:1 Raquel, Hebreos 4:14 Rixi. Por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. El sumo sacerdote de nuestra religión, podríamos decir, o de nuestra fe. En este caso dice, de la buena confesión. ¿Cuál fue la versión que leyó ahí? De nuestra confesión. No, la buena confesión es en otro. Es en el de Timoteo. De nuestra confesión. Es que eso es lo que confesamos, decía el autor a los Hebreos. Eso es lo que confesamos. Ese es nuestro hábito, nuestra proclamación constante. A ver, Rixi, el de 4:14 creo que es. Por tanto, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, permanezcamos firmes en la fe que profesamos. Que confesamos, Eric. Pero volvió a decir profesamos ahí, ¿verdad, Rixi? Fíjese que en este caso, y no es que me estoy contradiciendo, pero en este caso sí se trata de una profesión. Y si dijera profesión, la versión de Rixi, en este caso sí cabe la idea. Porque esa es la profesión, confesar al Señor Jesús. Es sinónimo de nuestra religión, es sinónimo de nuestra nueva vida. ¿Qué les parece? ¿Cuántos versículos acerca de la confesión habían leído ustedes? Y no en el sentido de confesar nuestros pecados, porque hay otros también en el que la misma palabra se usa para decirnos que es necesario confesar nuestros pecados. Ahí les hablaba un día Arnaldo. Arnaldo ha hecho una campaña que dice, búsquense un amigo, confiésense esos pecados ocultos, no se vayan con esa carga. Pero tiene sentido. Ahora, eso es de confesar muy, muy útil en ese otro sentido también. En este caso, que tiene relación directa con el asunto de cómo llegar a ser cristiano, pues ya no es tanto el otro aspecto que enfocaba
Arnaldo, que escuché en una de las clases que abordó también con ustedes algo de ese asunto. Hebreos 10:23. Seguimos con lo mismo. Parece sinónimo de religión cristiana, el tema de la confesión. Esa es la religión, confesar al Señor. Hermano Julio Fernández, creo que 2 veces me lo he salteado el hermano, que no lo he puesto a leer. Hebreos 10:23. No, ese fue el que ya leíste, Rixi, Hebreos 10:23. No, ¿verdad? No. Ok. Hebreos 10:23. Por favor. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es 4:14. el que hizo la promesa. Sí, el de Rixi era el 4:14. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza. Parece sinónimo de religión cristiana, el asunto de la confesión. Y a medida que avanzaba la iglesia, fue creándose un concepto un poquito más específico. Ya no era solamente, así, Jesús me salvó. O a la hora del bautismo, yo creo que Él es el Señor. Y pum, al agua. Pero se ve que a medida que van avanzando en los escritos del Nuevo Testamento, va haciéndose un concepto más amplio y al mismo tiempo más detallado. Por ejemplo, cuando iniciaba la apostasía, la falsa doctrina, la herejía, vean qué interesante cómo el apóstol Juan le llama a este asunto y el énfasis que le da. Miren, Primera de Juan 4:2, por ejemplo. Ya aquí como que va más explícita, ya como que va siendo más específico este concepto y la necesidad de señalar al que está cayendo en lo opuesto a la confesión del Señor. ¿Y qué es lo que tiene que ver esta confesión? No es solamente que Él es el Señor. Incluso cuando decían que que vino en carne, porque muchos negaban que había venido en carne. Y hasta ese aspecto tenía mucha relación con el tema de la salvación. ¿Qué les parece? Primera de Juan 4:2, hermano Lamberto. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. Bueno, todo el que confiesa, dicen las buenas versiones, todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así de delicado se fue convirtiendo el asunto de la confesión. Al principio no decía el Señor Jesús, si ustedes creen que yo vine en carne, entonces ustedes están bien y son reconocidos por mi paz. No. Pero esas connotaciones se fueron haciendo muy necesarias por causa de la herejía, por causa de la corrupción que se estaba dando entre maestros de esa época. Pues. Tito 1:16. La confesión espuria caracterizaba a los falsos maestros. Esa frase sí me la aprendí. Ahí del libro de Leo Garrett. James Leo Garrett. ¿Quién lo lee? Otra vez, Raquel. Dice así, profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. Profesan. Ahí sí, ahí el término que usa la versión de Rixi, creo que sí dice profesan también. Supongo, ¿verdad? No todas dicen confiesan, porque a veces puede ser sinónimo o puede estar relacionado ahí según el contexto. Entonces, profesan conocer a Dios.
estos falsos maestros. Es decir, es una confesión fingida. Fingida. Yo creo que Jesús es el Señor. Escuchamos a muchos y nunca volvieron a la iglesia. Solo el día del bautismo hicieron esa confesión. Nunca se volvieron a reunir. Conozco montoneras. Por nuestros mismos métodos, pues, de convencer a una persona, se nos van el mismo día y nunca regresan. Habrán unos que sí, habrán unos que continuamos, otros que no continúan, pero a veces digo yo, ¿de qué me sirve preguntarle a alguien? Se murió, ¿verdad? Ah, pero era bautizado. Ah, va feliz. Ya está, ya resolvió su vida. Pero si no hubo arrepentimiento es esencial para la salvación. Si no confesaba, si no profesaba, si no era fiel, no, pues, se metió al agua. Ay, hermano, no juzgue. Hermano, no critique. No se trata de juzgar, simplemente prefiero quedarme callado, ¿verdad? Cada quien que responda. Pero a la hora de enseñar, nos toca enseñar esta cantidad de versículos y no solamente el que está en Hechos 2:38. ¿Entendieron la idea? Cuando yo les hago preguntas, ustedes buscan las palabras textuales o que están escritas en el video o que yo las dije. No, que si se entiende, es mi punto. Y si se entiende, entonces lo vamos a decir con nuestras palabras, las respuestas que vienen al caso. Comentarios. Pues dijimos que hay personas que por su cargo no aceptaron la posición de que el Cristo es hijo de Dios, nuestro Señor. No confesaban. No confesaban porque por miedo a sus cargos. No lo publicaban. Bueno, depende el modo social que estén, ¿va? Porque me imagino que el judío que tenía un buen cargo tenía que publicarlo y no lo publicaba. Y personas que tenían menos cargo que del Sanedrín, pues no lo publicaban, pero tampoco lo decían al pueblo, porque recibían la misma pena. Los jodían a como vinieran, ¿verdad? Pero también se habla en un tiempo ya más bueno, en personas que ya creyeron más, ¿verdad? Ya no solo judíos, sino también a otros tipos de personas que si no confiesan delante de quien sea que el Cristo, nuestro Señor, es hijo de Dios, de por gusto y vano lo que vayan a hacer, que no va eso adelante. Eso es lo que yo entendí. Por eso le dolió tanto a Pedro haberlo negado, ¿verdad? Él sí entendía el tema, nosotros no. Nosotros creemos que una vez en la vida ya es suficiente. Y Pedro no lo entendió así. Y lloraba, pero, o sea, ¿de qué me sirve andar con él tanto tiempo y ahorita voy a perderme eternamente de su comunión? Le dio pánico, entró en pánico. Exagerado, dramático. No, tenía conocimiento. Raquel. Tal vez no se escucha el alboroto de la casa. No importa, Okay. no importa. Mientras estés concentrada. Yo entendí algo muy importante en la parte de la confesión, y es que a veces nosotros, como bien hablaba, dentro de la iglesia, el tradicionalismo, nosotros creemos que solamente confesamos al Señor una vez cuando decimos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, a través de los versículos, según lo expresa la Biblia, no es exactamente lo que se quiere decir. Confesar a nuestro Dios es reconocer el poderío, reconocer la grandeza de nuestro Dios y poder expresarlo con nuestra boca. También la confesión no solamente se limita a la expresión de nuestra boca, sino a las acciones que nosotros podemos hacer, porque dentro de donde nosotros andemos,
podemos confesar cuánto Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo el Señor se ha manifestado y cómo se manifiesta no solamente en nuestras vidas, sino con los demás. Y es ahí donde nosotros estamos reconociendo el poderío de Dios, lo alabamos, glorificamos su nombre. Y no es solamente decir una frase, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, en ese aspecto, pues considero de que estuvo basada en sí el reconocer qué es realmente la confesión que Dios quiere que nosotros hagamos con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Parece que es algo permanente, según puedo sentir yo. No es algo no es un ritual de iniciación, sino es una actividad constante, permanente, y debería ser verbal. Hay un texto, yo creo que no lo leímos, permítanme, y ese texto lo usamos, lo usamos de la patada, lo usamos para decir que no se deben usar instrumentos musicales. Y en la clase que vimos de los instrumentos musicales quedó desechado ese versículo. Permítame, creo que es de Hebreos también. Hebreos 13, 15 al 16. Hebreos 13. Voy a leerles la textual. Ofrezcamos siempre, por medio de él, sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cómo lo interpretamos? ¿O lo interpretábamos? Ahí lo que dice es que no se deben usar instrumentos musicales. Cuánta ignorancia pervertida. La ignorancia es pervertida. Ahí lo que está diciendo es que debemos confesar que el fruto de nuestros labios constantemente debe ser en relación a la buena vida que llevamos en el Señor Jesús. Constante. Eso es lo que está diciendo. Ofrezcamos siempre. Ofrezcamos, se me estaba olvidando, creo que era uno de los culminantes de este versículo y se me estaba escapando. Ofrezcamos siempre. No solo cuando vamos a cantar, siempre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Qué bonito es saber leer. Y qué bonito es cuando no se trata de la interpretación de otro, sino que yo puedo elaborar mi propio concepto en base a la escritura y no en base al comentario de otra persona. ¿Lo han leído así? ¿O estoy leyendo de la misma manera que siempre lo hemos leído? Ofrezcamos siempre sacrificio de alabanza a Dios. Ok. Fruto de labio que confiesa su nombre. El tema de la confesión. Siempre, 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 siempre. Bueno, si hay algo más que agregar, hermano Julio, hermana María, Rixi, si no, estamos... A ver, hermana María. Ya terminó la clase, ¿verdad? Ya esto es extra. Si necesitan desconectarse, van de viaje. No hay problema. Bueno, en cuanto a la parte que dice de que debemos de confesar siempre al Señor Jesús, porque a veces con nuestro actuar demostramos lo contrario. Bueno, en veces pasadas, en años pasados, no hoy, no el año pasado, en años pasados, realmente a mí me pasaba que por una u otra índole yo me enojaba. Y cuando me enojaba yo metía la pata. Y entonces después yo reflexionaba, ay Dios mío, ¿qué hice? Esto que hice no lo hubiera hecho. Entonces yo caigo a la razón de que es verdad a veces, cuando no actuamos bien,
con nuestro hecho estamos demostrando lo contrario y estamos negando al Señor Jesús. Ok. Bueno, la fe no viene del cielo. Tenemos que trabajar para alimentar la fe. Ahí lo van a ver en el video de la fe que no han visto. El arrepentimiento no es solamente girar en sentido contrario, es una transformación completa. La confesión es una actividad permanente